Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro TED Talk número 23, el primero de este año 2025, el de enero. Quiero darles la cordial bienvenida y saludarlos. Este es un nuevo contacto que tenemos desde nuestro último Congreso Internacional de Transformación Digital que llevamos a cabo en el Colegio de Ingenieros en octubre del año pasado. Y hoy día tenemos el gusto de tener un panel y un grupo de lujo. Yo quería solamente saludarlos, hacerles recordar que nosotros somos el TDD. El TDD es un think tank, una organización sin fines de lucro conformado por más de 200 profesionales egresados del Centro de Cómputo de la UNI y que tenemos dos sueños, la transformación digital de la UNI y la transformación digital del Perú. Y este año, 2025, un año preelectoral, la verdad es que es un momento, yo diría, clave para poder insertarnos en las personas que tienen una mirada hacia el gobierno futuro y poder ponerles a ellos este chip de la transformación digital del Perú. Entonces, esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo, contamos con todos ustedes, contamos con sus voces, contamos con que difundan también este mensaje, porque creemos que la transformación digital puede impulsar muchísimo el desarrollo de nuestro Perú y, por supuesto, el beneficio de todos nuestros ciudadanos, nuestros 34 millones de connacionales. Y con esto quiero dejar en comando a Fernando, que es miembro de nuestro consejo directivo, que va a conducir este TED Talk. Así es que nuevamente, bienvenidos, muchas gracias por su puntualidad y por su asistencia y por acompañarnos. Sigan acompañándonos así y me despido. Adelante, Fernando. Gracias, Manuel. Hemos recibido ya la bienvenida entonces de Manuel Velarde, presidente del Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo del TDD. Le saluda Fernando Iriarte, directivo también del TDD, moderador de esta edición 23 de nuestros TDD Talk, Inteligencia Artificial en Aplicaciones Comerciales, Aprendizajes y Desafíos. La misión del Instituto, del TDD, es promover la transformación digital del Perú, y como parte de nuestros esfuerzos presentamos los TDD Talk en un formato de conversación de expertos. En este caso, contamos con la participación de tres panelistas de lujo. Nicolás Robles, CEO de Yepeto. Marco Vidal, former CIO de Telefónica y es también miembro del Instituto TDD. Edwin Salas, director de Aircorp. Les recordamos que este Zoom es grabado y distribuido en nuestras redes del Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo TDD. Bueno, sin más dilación, nuestro primer panelista es Nicolás Robles, ya lo mencioné, CEO de Yepeto. Él es graduado en Quantitative Finance en el prestigioso Stevens Institute of Technology de New Jersey, en Estados Unidos. Posee más de una década liderando proyectos de analítica en empresas globales ubicadas en Estados Unidos, tales como UPS, InterviewJet, Mitchell Martin y Dataminer. En años recientes, se ha especializado en proyectos que buscan integrar la inteligencia artificial para usos comerciales. Entonces, les dejo con Nicolás Robles. Por favor, Nicolás, toma control. Hola, ¿qué tal? Gran intro. Sí, he estado viendo bastante, mi carrera surgió en todo ese alce cuando esa palabra que ya casi no escuchamos, data science, ¿no? Cuando todo eso empezó a salir. em, entonces, mucho fue definido por tener acceso a data, qué haces con la data, cómo la usas, y casi inmediatamente salieron los casos de inteligencia artificial. Entonces, sí, preparé un par de láminas, voy a presentar. Siempre me gusta, y ha sido un tema que me ha gustado mucho abordar mirando hacia atrás para entender cómo así llegamos, creo que al momento en el que nos encontramos ahora, que se siente que la inteligencia la inteligencia artificial cambia todos los días, ¿no? Entonces, me indican por favor que se pueda ver en tamaño completo bien. Sí, bien. Muy bien. A ver, esta conversación la he tenido de manera informal muchas veces y siempre me gusta titularla, ¿no? Es decir, oye, acá hay una evolución, acá ha habido un proceso que no pasó de la noche a la mañana y como van a ver, fue algo que empezó
más conceptualmente que poco a poco, con el pasar de las décadas, se volvió real. Un poco de nosotros hemos venido ejerciendo tecnología por ya más de una década, en especial viendo proyectos de transformación digital y analítica, últimamente muy enfocados en el lado de inteligencia artificial. Eh, ya creo que se mencionó un par de las cosas de acá, este es un poco de mí. Y bueno, una de las primeras preguntas que me gusta abordar es, ¿qué es inteligencia artificial? ¿No? Creo que todo el mundo tiene una definición un poco distinta. Yo tengo una definición de inteligencia artificial que no es nada oficial, creo que todos discrepan un poco, pero siento que es lo suficientemente concisa, ¿no? La inteligencia artificial para mí es la capacidad que una computadora entienda un escenario, se dé cuenta de las cosas que ocurren y tome una decisión al respecto. Bajo esta definición, vale recalcar que muchas tecnologías se clasificarían como inteligencia artificial. Por ejemplo, un reloj de despertador es inteligencia artificial. Tiene conocimiento de que es 6 de la mañana, hace ruido y te despiertas, ¿no? De la misma manera que una cámara integrada con inteligencia artificial puede detectar el peso del ganado si la cámara está instalada en una granja, por ejemplo. Eso es inteligencia artificial, mucho más sofisticada. En estos dos escenarios tenemos tecnologías que entienden un escenario y toman una decisión al respecto. Brevemente, me gusta siempre hablar de cómo hemos llegado acá, ¿no? Todos estos títulos de estas décadas fueron dados por mí, no son nada oficiales, ¿no? Pero creo que simplifican muy bien lo que ocurrió en esos años. Las décadas del 50 al 70 es cuando las computadoras por primera vez salen, ¿no? Y las computadoras, estos servidores, son tremendos, gigantescos. Organizaciones muy exclusivas como la NASA, por ejemplo, eran las únicas que podían tenerlo. Y todo era muy reglamentado. Por ejemplo, uno de los primeros usos de las computadoras fue usar la medición de ciertas métricas del astronauta mientras está fuera, mientras está viajando, para asegurarnos que su presión arterial, la temperatura dentro de la nave y todo un montón de parámetros que todo esté correcto y que simplemente diga bien o mal, ¿no? Entonces, acá ya empezamos a ver un poquito de la automatización, todo muy definido, ¿no? Em, Ahora, durante las siguientes décadas empieza a surgir esta gran pregunta, ya digamos que se vuelve un poco más académica, ¿no? Que es, oye, ¿y podemos hacer computadoras que aprendan por sí solas? ¿No? Y eso ocurre del 70 al 90, más o menos. Ha habido muchos casos famosos. Uno de los casos más famosos es la computadora que le enseñaron a jugar ajedrez. Este caso es muy interesante porque es el principio del concepto de Machine Learning. Básicamente, en simples palabras, a la computadora le explicaron qué es ajedrez. Le dijeron, tienes estas piezas, las piezas se mueven así, ¿no? Y empezó a jugar ajedrez y se dio cuenta, ah, mira, cuando muevo esta pieza y después muevo esta pieza así y muevo esta otra, pierdo. Entonces le hicieron jugar tantas veces que empezó a detectar patrones de qué es una buena estrategia y qué es una mala estrategia, hasta que aprendió a ganar, ¿no? Y esto se hizo por miles y miles de juegos de ajedrez que empezó ya a hacer una base de datos gigantesca, ¿no? De cómo jugar y todas las combinaciones posibles, ¿no? Hasta el momento muy académico. Ahora, la era del 90 al 2010, que ya es más o menos cuando yo me uní a la fuerza laboral, fue cuando, digamos, la IA no tuvo grandes mejoras desde un punto de vista académico eh, o, o de ingeniería en sí, ¿no? Sino lo que sí empezó a cambiar muy silenciosamente hacia ese tema, pero tuvo un impacto en nuestra vida tremendo, fue la infraestructura. El Internet sale,
¿no? Ahora los servidores de todo el mundo están conectados, se puede transmitir data de cualquier punto y se empiezan a crear repositorios de información mucho más grandes, ¿no? Ahora las empresas que venden software, por ejemplo, ya pueden estar conectados al usuario, ya pueden empezar a almacenar información de lo que el usuario está haciendo. No, entonces la data empezó a creer, la infraestructura empezó a creer. Los servidores, por ejemplo, antes, para que una empresa tenga computadoras muy potentes, capaces de procesar algoritmos de inteligencia artificial pesadísimos, eran muy selectivas, ¿no? Centros de investigación nada más. Pero ahora con el Internet tienes a gigantes como Amazon, como Microsoft, que te brindan servidores superpoderosos desde otra parte del mundo. ¿No? Entonces la infraestructura fue lo que dio un gran salto aquí. Eh, y eso le dio nacimiento a la década en la que nos encontramos, o las décadas en las que nos encontramos ahora, ¿no? Que ya cuando todo esto se juntó, se empezó, ya la inteligencia artificial escaló a un nivel de industria, ¿no? En especial vimos a estas empresas de tecnología, las más representativas, tomar un rol principal, ¿no? Por ejemplo, Facebook, ahora Meta, pero en un inicio Facebook empezó a usar inteligencia artificial para ver, para predecir qué publicación, de qué amigo, de qué conexión te va a mostrar primero, qué es lo que te puede gustar ver antes, igual Amazon para saber lo que quieres ver, etcétera, etcétera. Pero también empezamos a ver a startups empezando a usarlo. Por ejemplo, Uber en encontrar el conductor ideal para el viaje ideal, ¿no? Dependiendo en dónde se encuentra el conductor, dónde se encuentra el pasajero, a dónde va. eh, un ejemplo, por ejemplo, es Zoom, ¿no? En este momento estoy usando un fondo virtual, ¿no? Zoom se le entrenó que es un rostro, ¿no? Más o menos, bueno, con mi rostro tal vez se puede confundir un poquito, pero se le entrenó que es un rostro, se le entrenó que es un cuerpo y sabe detectar qué es fondo y qué es persona, ¿no? Entonces empezamos a ver estos usos de inteligencia artificial, ¿no? Apple con Siri, ¿no? Por ejemplo. Em, pero algo bastante significativo pasó recientemente, ¿no? Corría el noviembre, año 2022, y de repente se apareció esta empresa, ¿no? Que ya estaba, ya existía, pero se hizo conocimiento público. Y nace el concepto de la IA generativa. ¿Y qué es la IA generativa? En verdad, en palabras sencillas, todo el tiempo que yo veo tecnología es la primera vez que yo he visto que una computadora hable nuestro idioma. ¿No? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ya de un punto de vista comercial, si nosotros en un equipo de ventas queríamos ver eh, los leads, los prospectos que recibimos en un cierto tiempo, necesitábamos conectar sistemas y eventualmente alguien tenía que hacer algo así. Alguien tenía que escribir un código que luce más o menos así, en su manera más simple, ¿no? Pero ahora esto es posible. Ahora alguien puede decir, al haber integrado IA generativa, dentro de la empresa con los repositorios y ya pueden tener una comunicación no en el lenguaje de código, en el lenguaje de la computadora, sino en el lenguaje nuestro, ¿no? Entonces, eso es el gran salto que hemos experimentado en este último par de años, que ha sido tan significativo que ha hecho que el, el usuario común y silvestre, incluso en su vida personal, empiece a usar IA generativa. Bueno, y eso ha creado la gran pregunta, creo que siempre ocurre cuando algo nuevo sale, ¿no? ¿Y cómo lo uso para mi empresa y cómo me aporta valor? Ya, es un juego, es interesante, es bonito, es impresionante, pero ¿cómo aporta valor? Y en ese tiempo, en verdad, fue cuando se dio nacimiento a nuestra empresa en su versión IA, ¿no? Empezamos a darnos cuenta que post pandemia estábamos lidiando con un medio de comunicación totalmente distinto, ¿no? En el que WhatsApp, algo que casi exclusivamente se había usado para comunicación de persona a persona, migró a conversación entre consumidor y empresa. Y no solo empresas, no solo microempresas, sino empresas establecidas, ¿no? En especial en
Latinoamérica, ¿no? Y eso generó bastantes otros problemas. Es cierto que una empresa, que una persona tenga WhatsApp toma un par de minutos. Si tienes un teléfono celular disponible, ya tienes WhatsApp. Eh, pero una vez que abres una puerta digital, afrontas estos tres problemas especialmente, ¿no? Estos tres problemas los hemos visto después de tener muchísimas conversaciones. Em, el lado del consumidor que espera o que lidia con un chatbot no tan inteligente, o que no le responden a tiempo, en las conversaciones que mueren. El personal del otro lado que no puede dar más, que tiene que responderle a muchas personas, que tiene que encargarse de personas que dicen hola y después ya no dicen nada más, ¿no? Entonces el dolor de cabeza para el personal también. Y uno un poco más escondido, pero muy importante, es el dolor gerencial, que es el de no saber qué está pasando por la puerta principal, porque ahora con todas las empresas que nosotros hemos hablado, 90% de sus prospectos como mínimo entran por WhatsApp. Entonces, hoy en día la gerencia de marketing, la gerencia comercial, no tiene una gran visibilidad de lo que está ocurriendo por su puerta principal. Entonces, eso le da nacimiento a la solución Gepetto que nosotros hemos creado, que integra inteligencia artificial generativa en WhatsApp. Y lo hace para resolver estos mismos tres problemas. Eh, Siempre nos preguntan, ¿es un chatbot? No, no es un chatbot, es un asistente de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque toma distintos roles. Por ejemplo, conversa con las personas que escriben. Al integrarse en el WhatsApp, pero a la vez y hacer integración con los productos y con el catálogo de ventas de la empresa, puede responder. Por ejemplo, si hablamos de una inmobiliaria, por ejemplo, y sabe los departamentos, las direcciones, los precios, el tamaño, tiene las fotos, tiene los brochures. Como tiene toda esa información, la puede compartir, ¿no? Ese es un aspecto. Pero después Gepetto también cobra la identidad de un colega. Cuando detecta el interés de un prospecto, Gepetto le envía la notificación a un vendedor, sea aleatoriamente o asignado, le envía una notificación por WhatsApp al vendedor diciéndole, oye, estoy conversando con Fernando, Fernando está interesado en el departamento en San Isidro de 2 dormitorios, mete el gol, ¿no? Entonces, ahora los vendedores seres humanos se pueden enfocar en dar un mejor servicio, ¿no? A esos prospectos interesados que, valgan verdades, en todas las conversaciones que hemos tenido, multiindustria, de una perspectiva WhatsApp, de 15 al 20% solamente son verdaderos compradores calificados e interesados, ¿no? Y por último, ya que has integrado Gepetto con tu WhatsApp, Gepetto tiene visibilidad de cada mensaje recibido y enviado. Entonces, Gepetto también puede jugar el rol de asistente de analítica, porque lee los mensajes y extrae saber, extrae cuándo escriben las personas, qué producto es de mayor interés, si están interesados, si no están interesados, por qué no están interesados, eh, y por qué medios vinieron, vinieron por Facebook, vinieron por Instagram, ¿no? Entonces, destapa esta caja negra en la que WhatsApp se ha convertido, ¿no? Bueno, acá tienen un código QR si desean conectarse conmigo por LinkedIn. Encantado de tener cualquier conversación. Y hasta ahí mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Nos has dado un vistazo a la historia de la inteligencia artificial, pero no solo eso, sino que has llegado a un nivel bien interesante, que es aterrizarlo en cómo estas aplicaciones reales, ¿no?, apoyan a las empresas en mejorar sus ingresos, en recortar sus costos Así también. es. Entonces, esa parte súper interesante y ya tengo por ahí un par de preguntas que te voy a hacer para dentro de nuestra ronda de preguntas que comienza todavía en rato, como saben, nuestro formato es de la participación de tres panelistas, ¿no?, y luego una conversación entre estos expertos. Nuestro segundo panelista, Marco Vidal, former CIO de Telefónica. También es miembro del Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo y es ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería, con maestría en dirección de empresas por el PAC de la Universidad de Piura. Él ha desarrollado una sólida trayectoria en el sector tecnológico y financiero. Ha ocupado diversos cargos de liderazgo en Telefónica del Perú, entre los que están ser director de sistemas de información. Ha sido gerente de sistemas en Telefónica Móviles
y también fue antes subgerente de sistemas en Telefónica Servicios Compartidos. Además, antes fue responsable de desarrollo de productos como Sarabank en Cosapi Soft y ha liderado proyectos clave en procesamiento de medios de pago para Visa. Entonces, los dejo ahora con Marco Vidal, que va a darnos una luz con su participación. Muchas gracias, Marco. Toma control, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Un gusto estar aquí con todos ustedes y compartir algunas ideas sobre este tema que es tan apasionante y que es de tanta actualidad en, en estos momentos. Vamos a compartir. Ahí está, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar un poco de las aplicaciones de la inteligencia artificial y vamos a empezar por algo que posiblemente no es, que es un poquito más antiguo, pero que también explica un poco esta evolución de la cual comentaba Nicolás, ¿no? Eh, la inteligencia artificial, como menciona Nicolás, pues ha tenido un salto muy grande a partir del 2022, pero desde antes ya se ha venido trabajando mucho en una serie de algoritmos y inteligencias artificiales más tradicionales que han dado lugar a un gran número de aplicaciones, ¿no? Un gran número de aplicaciones que se han venido trabajando en, en el ambiente comercial y en la industria en general, ¿no? De los más, digamos, avanzados y maduros es todo el tema de procesamiento de imágenes, ¿no? Y video. Y en este sentido, pues el análisis de imágenes para, por ejemplo, detectar de fallas de producción, en lugar de tener una persona que vaya verificando la calidad de los productos, ¿no? En la manufactura, o aplicaciones un poco más cercanas que yo he llegado a ver, como verificar la instalación de la fibra en los postes, el, 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 el técnico que está en un poste, cuando instalando la fibra, le tiene que tomar fotos a la instalación y la inteligencia artificial ayuda a detectar patrones y verificar algunas señales, llamando inclusive a algún centro de comando para verificar si la señal está correcta o no, y tomar alguna decisión y validar que la instalación fue correcta. Por ejemplo, entonces hay aplicaciones de ese tipo que ya en el mercado se han venido implementando, ¿no? Y el otro tema es análisis de video, ¿no? Esta es una aplicación interesante porque, por ejemplo, cuando se trabaja en construcción o en algunos proyectos de construcción, pues es necesario que todas las personas lleven el equipamiento correcto, ¿no? Entonces tenga su casco, su chaleco, sus botas, sus lentes, y hay cámaras en estas obras, en estas áreas donde se está trabajando o en estas áreas donde hay riesgo de trabajo, donde la inteligencia artificial va detectando si hay alguien que no está haciendo uso adecuado de este equipamiento, que es un problema para la compañía. Entonces, de esta manera se evitan también algunos problemas de accidentes en el trabajo, ¿no? Estos son algunos ejemplos de procesamiento de imágenes que tienen que ver con la inteligencia artificial tradicional, ¿no? Con redes neuronales, con machine learning, y que no necesariamente todavía tienen que ver con la inteligencia artificial generativa, pero que ya son aplicaciones que han venido desarrollándose a lo largo del tiempo y que con la inteligencia artificial generativa se complementa, que es un tema bien importante, ¿no? O sea, no es que la inteligencia artificial generativa reemplaza completamente, sino que se va complementando con algoritmos de inteligencia artificial tradicional como machine learning o inclusive con deep learning, ¿no? Otros ejemplos que tienen que ver también con el tema de imágenes, por ejemplo, es tema de reposición de stocks en tiendas, es decir, hay cámaras que van detectando cómo va el stock en las tiendas y eso va automáticamente mandando información para que se haga la reposición de estos stocks en algunas tiendas, ¿no? Esto puede ser tanto en tiendas como, por ejemplo, en centros de atención
que no tienen empleados, ¿no? Si son autogestionados. En todo ese tipo de entornos se vienen dando este tipo de aplicaciones, ¿no? Y el otro tema interesante es la detección facial activa, es decir, uno se para frente a un escaparate y empieza a mirar cosas. Y entonces, en función a dónde lleva los ojos, ellos van detectando esos movimientos de ojos para detectar qué productos son los más atractivos para el cliente. En función de eso, poner oportunidades, tienen aún oportunidades comerciales esos productos y presentarlos mejor en las vitrinas. Y estos son algunos ejemplos de aplicaciones que no han necesitado de la inteligencia artificial generativa, pero que ya están en el mundo funcionando y basados básicamente en algoritmos, ¿no? Porque como Nicolás comentaba, en el momento en el que la infraestructura dio las capacidades para que esos algoritmos que ya matemáticamente estaban diseñados y pensados pudieran procesarse a la velocidad que se necesitaba, es en ese instante en el que empieza la explosión de la inteligencia artificial, ¿no? Al comienzo con Machine Learning y Deep Learning, redes neuronales, y después con el tema de la inteligencia artificial generativa. Y casos comerciales, ya hablando de inteligencia artificial generativa, la capacidad efectivamente de hablar, de conversar con una persona, entender un concepto tan importante como el contexto, que antes, en los modelos anteriores que hemos hablado de inteligencia tradicional, Deep Learning o Machine Learning, generalmente no hay contexto, ¿no? Son interacciones de una sola vía generalmente, por más que haya retroalimentación. Generalmente son de una sola vía. En el caso del contexto que define la inteligencia artificial generativa y la capacidad conversacional que tiene, permite empezar a desarrollar justamente lo que menciona Nicolás, ¿no? Que son los asistentes conversacionales, ¿no? Que permiten atender respuestas rápidas a preguntas frecuentes, pueden acceder a tus sistemas core vía microservicios para sacar información y responder a las consultas. Ya hay una capacidad de integración de estas aplicaciones trayendo información de otros sistemas e integrándose e inclusive haciendo workflows, ¿no? Que creo que es lo más interesante. Lo que comenta Nicolás del canal de WhatsApp es un tema súper importante porque efectivamente yo creo que WhatsApp es una herramienta muy difundida a nivel de todos los clientes de cualquier industria o sector que tiene ante una necesidad, pues van a escribir, ¿no? O sea, más que llamar, escribir, ¿no? Y de esa manera se convierte en un canal donde la inteligencia artificial generativa se convierte en un elemento de triaje del intent, se llama intent, y en función a eso, inclusive poder hacer derivaciones a canales escritos como atendidos por personas o hacer cosas automáticas que podría hacerlo directamente la herramienta, o derivar o decir, alguien te va a llamar porque, claro, eres un cliente importante y no te quiero seguir atendiendo por aquí, pero te puedo llamar, ¿no? Entonces, este canal que puede coger cualquier intención del cliente, puede ser una consulta, puede ser una venta, puede ser un upgrade, y que puede generar estas bifurcaciones hacia diferentes canales, es un tema bastante interesante que creo que que aplica tanto para, bueno, lo he visto yo en el sector telecomunicaciones, pero también a otros sectores como retail, ventas, etc. Entonces, yo creo que es un mecanismo muy interesante o una aplicación muy interesante para trabajarlo. Y el otro tema que también, bueno, esto empezó también con las redes neuronales, antes inclusive de la IA generativa, que es los asistentes de call center automáticos. Estos asistentes automáticos aprenden, ya hablan, entienden el idioma y entienden los acentos, inclusive se podía trabajar con temas de acentos y nivel de entendimiento. Al comienzo con las redes neuronales, estos
Tenía que entrenar mucho, inclusive tenía que haber lingüistas que iban refinando y actualizando esa información para que pueda funcionar bien. Luego, con la inteligencia artificial generativa, esto ya casi que se resuelve automáticamente y efectivamente hay asistentes que pueden atender las llamadas, ¿no? Otras herramientas, otras aplicaciones de la IA generativa tienen que ver, por ejemplo, y estos son casos que ya se han venido trabajando en la industria, las telecomunicaciones, por ejemplo, son temas de reclamos, por ejemplo, clasificación de reclamos, ¿no? O sea, el cliente explica cuál es su problema, en función a eso se genera un texto que es analizado por la IA generativa y ese análisis se convierte en una clasificación del reclamo para que automáticamente sea registrado, ¿no? Entonces, se evita, en este caso, por ejemplo, que haya alguien que tipee y que tipee mal el reclamo y de esa manera automáticamente el reclamo de la persona se traduce de una mejor manera, de manera homogénea también, porque no depende del análisis ni tampoco depende del criterio del asesor que atienda para poder generar el reclamo, sino que es un criterio único, homogéneo. Y eso mejora la performance y la atención de reclamos. Y de lo mismo con temas de facturación, ¿no? Cuando estaba en Telefónica, estábamos haciendo un trabajo para que todas las facturas sean analizadas. Entonces, y ahí se mezclaba, ¿no? Se mezclaba primero lo interesante de las facturas o de los recibos telefónicos es que son data súper limpias, ¿no? O sea, es la data que sale automáticamente de los facturadores, en principio no deberían tener problema. Y a partir de ahí se corrían algunos modelos de Machine Learning que clasificaban un poco la información. Esa información era la información base con la cual se cargaba eh, la inteligencia artificial generativa propia de esta aplicación y con eso automáticamente la IA generativa ante cualquier cuestionamiento traía una factura, analizaba la casuística y en función de eso empezaba a responder diciendo, oye, ¿sabes qué? Aquí lo que pasa es que tenías un descuento hasta el mes 10, es el mes 11, en el mes 11 ya no te corresponde y por eso que está ocurriendo que tienes una diferencia. Entonces, esas son algunas de las aplicaciones que hay en el tema comercial. También se está trabajando mucho en el tema de comerciales que se llaman el Next Best Option, o sea, cuál es la siguiente mejor opción o upgrade o mejora que podrías hacer, o también Next Best Action, ¿no? Son temas comerciales asociados a cuál es la siguiente cosa que le deberías proponer a tu cliente una vez que estás teniendo esa oportunidad de contactarte con él por algún medio, en el app o en el canal. Lo interesante aquí es de que dado que la inteligencia artificial está en el backend y son APIs las que hablan contra cada uno de esos canales, podrías interactuar desde diferentes canales con la inteligencia artificial para obtener estas mejores acciones o mejores ofertas. Lo interesante, y justamente volviendo al tema este de los asistentes en los call centers, por ejemplo, a las personas no les gusta generalmente hablar con robots, ¿no? Entonces, este concepto de human in the loop es un tema interesante, que es que al final es la inteligencia artificial con las personas, la combinación posiblemente adecuada en algunas situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque al final las personas también reciben el input y el insight que les da la inteligencia artificial respecto a una situación o un caso particular, pero ellos son los que terminan conversando con el cliente de manera natural. Esto es un tema que potencia, ¿no? O sea, es potenciar a tus asesores con contextos que te da la inteligencia artificial para que puedan dar respuestas más homogéneas, más estandarizadas y más precisas. Entonces, este concepto de Human in the Loop es un tema interesante que también en las aplicaciones de inteligencia artificial debemos tomar en cuenta. No todo es
que debería poder atenderse con inteligencia artificial, en algunos casos posiblemente, dependiendo de la industria y dependiendo de las características y situaciones, deberíamos determinar si aplica o no tener personas detrás, ¿no? O personas que intervengan en el proceso, ¿no? Y luego, bueno, hay otro concepto que es el supermind, que es grupos de personas que se asesoran con inteligencia artificial para poder tomar decisiones, ¿no? Y aquí el tema es bastante interesante porque eso también es una tendencia en este hype cycle de Gartner respecto a inteligencia artificial, donde los modelos fundacionales están todavía ahí entrando en discusión y viendo qué tan importantes o qué tan interesantes son, y que consiste, básicamente consiste en que deberíamos construir inteligencias especializadas, ¿no? Entonces hay un profesor del MIT que inclusive tiene una empresa, se llama Richard Bruel, y lo que él habla es de que deberíamos tener cerebros por tipo de negocio, ¿no? El cerebro para el retail tiene unas ciertas características, ¿no? Tiene que ver con, es un cerebro que debe saber de supply chain, es un cerebro que debe saber de ventas, de canales, ¿no? El cerebro que el modelo fundacional asociado a la manufactura tiene que ver con otras características, ¿no? Entonces, si nosotros construyéramos modelos fundacionales asociados a una industria específica, podríamos después hacer que las organizaciones las adapten a su cultura, a sus características, y en función a eso empezar a construir modelos mucho más grandes que lo que estamos haciendo ahora, que son aplicaciones puntuales para casos de usos especiales. Entonces, ese concepto de Supermind también es un tema muy interesante que está desarrollándose y que tiene que ver también con los modelos fundacionales. Y después, un temita que quería contarles es que o sea, la IA generativa o el ChatGPT, por ejemplo, simplemente es un modelo de inteligencia artificial generativa donde se ha cargado mucha información de manera general, ¿no? Sin embargo, nosotros si quisiéramos hacer algunas preguntas precisas asociadas a algún tema muy particular, puede existir la posibilidad de que la inteligencia artificial empiece a alucinar, que ese es el término que se ha definido. Entonces, hay algunos conceptos o frameworks para desarrollar las aplicaciones de inteligencia artificial ya para aplicaciones específicas, como este modelo que se llama RAG, que es un modelo donde está muy bien el modelo LLM que tú tienes con el cual estás utilizando, que puede ser de OpenAI, o puede ser Llama, puede ser cualquier otro, pero como yo tengo información específica de mi empresa con características especiales y yo quiero que contextualice las respuestas asociadas a esas preguntas específicas, entonces yo le pongo una base de datos externa con esa información para que como parte de la respuesta ante una consulta a esta aplicación, él tome en cuenta esa base de datos y me construya luego y me haga la composición con la IA generativa del LLM de la respuesta. Entonces, ese es más o menos el concepto, ¿no? Y aquí tengo un grafiquito que un poco explica eso, ¿no? Entonces, hay un primer proceso, ¿no? Que es, bueno, imagínense, documentos, ¿no? Le paso el estatuto de mi empresa, los valores de mi empresa, las características, y todo eso se transforma en una base de datos vectorial, ¿no? Esta base de datos vectorial será esta base de datos externa a la cual me estaba refiriendo, y luego cuando hago una consulta, esta información va a la base de datos vectorial, escoge la respuesta más adecuada y luego genera la respuesta vía el LLM. O sea, este es un modelo muy sencillito, esto no es que funcione así, es un modelo súper sencillo, porque después de esto hay sofisticación sobre cómo retorna, si hay capacidades para
verificar bien si la respuesta es correcta, hacer retroalimentación en la parte después de la consulta a la base de datos vectorial. O sea, este modelo se complica bastante cuando ya empezamos a hablar de algunas sofisticaciones, pero conceptualmente esta es la manera en la cual, utilizando un OpenAI y yo poniéndole una base de datos vectorial asociada a la información sobre la cual yo quiero trabajar y de la cual mi aplicación es parte, conseguimos respuestas inteligentes y contextualizadas al tema que yo quiero trabajar, ¿no? Entonces, si yo quiero hablar, por ejemplo, no sé, de una tienda de juguetes, pues entonces acá le tengo que poner toda la información relacionada a los juguetes, los precios, etcétera, que no necesariamente la tiene el OpenAI, ¿no? Entonces, esto es lo que hace, esta mezcla es la que hace que las aplicaciones empiecen a funcionar de manera contextualizada. Bueno, algunas cosas, ¿no? Inteligencia artificial transforma todas las industrias, creo que todas las industrias están tocadas, y no solo industrias, sino inclusive áreas de humanidades como el arte también están tocadas por la inteligencia artificial. No es una moda, es algo que va a transformar realmente nuestra civilización, por así decirlo. La colaboración entre humanos y la IA mejora en la toma de decisiones, es un tema que hay que mirarlo como que no es que la IA toma control de todo, sino de que pues, es una herramienta y es una ayuda para tomar decisiones y enriquecer nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo debería ser de esta manera mucho más productivo y enriquecedor. Y lo que se viene son los agentes o Agentic AI, que también es un tema de hacer asistentes personales para que hagan tareas por nosotros. Eso es lo que se viene con workflows. Ahí hay toda una evolución que en los últimos meses ha empezado a despegar. Y bueno, y el otro tema muy importante, pues es el Small Language Model de DeepSeek, que acaba de salir y que pues no sé qué va a pasar con esto, porque esto es algo súper nuevo y que va a generar un gran impacto, sobre todo en la construcción de esto que yo llamaba los modelos fundacionales, porque claro, un modelo fundacional que necesitaba cantidades impresionantes de información y de procesamiento, posiblemente con estas nuevas tecnologías ya no sean tan costosos, ¿no? Y podrían estar más al alcance de más industrias y de más compañías. Bueno, eso era lo que tenía que contarles hoy. Muchas gracias, Marco. Recordarles a nuestros participantes que pueden dejar sus preguntas en nuestro módulo de preguntas y respuestas en el propio Zoom. Recordarles también que, bueno, nuestro formato de conversación de expertos tiene 3 panelistas y nuestro tercer panelista es Erwin Salas, director de AirCorp. Él es ingeniero de sistemas de la UNI con más de 15 años de experiencia como especialista en SEO. Incluye auditoría y optimización de la tasa de conversión web. Él posee una maestría en gestión y políticas de innovación y tecnología. Tiene estudios en el MIT en Entrepreneurship y Supply Chain Management. Ha sido becado por Concitec. Es profesor, investigador y consultor en áreas de innovación, inteligencia artificial y pensamiento estratégico en la Universidad Nacional de Ingeniería y en la UTEC. Es fundador de AirCorp, empresa especializada en SEO, y es gerente de inteligencia artificial en Verme. Ha trabajado con clientes en Europa, en Estados Unidos y en Canadá. Por favor, Erwin, toma control. Muchas gracias, Fernando. Voy a brevemente, no quiero hacer como una sesión de clase muy extensa, pero al menos quiero compartir algunos puntos que creo que puede ser interesante, ¿no? El día de hoy teníamos esta sesión sobre cómo aplicar inteligencia artificial en casos comerciales, ¿no? Algunos aprendizajes y desafíos, y quería compartirles un poco lo que he experimentado en los últimos 2 años justamente en este ámbito. Bueno, ya me presentaron y podemos estar en contacto a través de LinkedIn. Pueden encontrarme con mi nombre, Erwin Salas, o también pueden escanear el código QR que está acá. Bueno, solo brevemente, algo que quería comentar es que la inteligencia artificial al día de hoy tiene múltiples definiciones. Vivimos en un mundo en donde las cosas no se pueden definir
con una sola manera, ¿ok? Porque va a depender de cómo lo utilizas y el contexto, ¿ok? Ese es un punto fundamental. Por lo que yo un poco lo que comparto es que la inteligencia artificial son agentes que imitan los procesos cognitivos humanos para ayudarnos a resolver nuestros problemas. Y utilizan dos componentes importantes. Los datos, ¿ok? Es decir, la información es un ingrediente importante, y los algoritmos de aprendizaje, ¿ok? La IA puede estar presente en tu televisor, podría estar presente en una página web, pero en algunos casos va a tener la preponderancia, y es lo que sucedió con ChatGPT, por el cual estamos en esta nueva era. Ahora, lo que es también importante señalar es que al día de hoy, inteligencia artificial ya se vuelve como una palabra el cual engloba una serie de cosas en sí mismas. Y podríamos decir que también tiene subtipos, ¿ok? Y un subtipo o uno de los componentes de la inteligencia artificial, si lo podemos ver de esta manera, es la inteligencia artificial generativa, que es un poco lo que nosotros ya de alguna manera hemos experimentado, ¿cierto? Seguramente más de uno de ustedes ha entrado a ChatGPT, o les muestro en 2 segundos cómo se entra. Entran a chatgpt.com, pueden elegir un modelo, por ejemplo, yo voy a usar aquí el modelo O1 y le puedo hacer una consulta. Toma la posición de un estudiante de ingeniería y señala 3 preguntas comunes que puede hacer sobre la IA a su profesor, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se llama generativa? Porque le doy un mensaje, ese mensaje se le llama prompt, y la IA que está detrás, voy a usar esta palabra un poco mágica, detrás, es decir, hay un servidor que está funcionando, nos da una respuesta, nos genera un dato. Se llama generativa porque genera datos y nos da esta respuesta. Ahora, ¿cuál es lo interesante? Que usamos el lenguaje natural para enviarle el mensaje, y la respuesta es también con lenguaje natural. Y lo interesante de este modelo del O1 es que más que un conversador, es un razonador. Si podemos leer, por ejemplo, brevemente las preguntas, dice: ¿qué lenguaje de programación y herramientas son más importantes para desarrollar sistemas de IA hoy en día? Es algo que naturalmente un estudiante podría preguntar, porque tiene la naturaleza de la curiosidad, ¿cierto? ¿Cuáles son las principales diferencias entre enfoques tradicionales de programación y el aprendizaje automático? Es otra pregunta también característico de los estudiantes en este área. ¿O qué tan importante es entender matemáticas avanzadas, álgebra lineal, cálculo, estadística, para sobresalir en proyectos de IA? Como podemos ver, la relevancia de la respuesta es altamente elevada, ¿ok? Eso es lo que marca un hito entre los modelos de inteligencia artificial preexistentes y la actual. Porque generadores de datos ya existieron, pero la relevancia de la respuesta es justamente lo que hace a las ideas generativas tan, pero tan importantes. Ahora, otro punto que también siempre comparto es que no hay una sola IA. A veces pensamos que ChatGPT es lo único que existe. No, hay una gran variedad, y aquí les dejo un abanico de diferentes inteligencias artificiales para diversas necesidades. Hasta incluso una empresa, una universidad o tú mismo puedes crear una inteligencia artificial, ¿ok? Eso es también algo fundamental de compartir en esta etapa. Ahora, ¿cuáles son algunos de los desafíos que se han encontrado, que yo les puedo compartir de manera personal como jefe de inteligencia artificial en una consultora? Lo que podemos ver es lo siguiente. Número uno, ojo, esto ya es conocimiento que viene del campo, es que entendamos que la IA no es un oráculo, ¿ok? ¿Recuerdan el oráculo de Delfos de la época antigua? No es un ente que lo sabe todo. No sabe la IA si es que en la mañana te levantaste con el pie derecho o el pie izquierdo. No es así, no es mágico, ¿ok? Eso es algo importante, porque eso va a alivianar nuestras sobreexpectativas del IA. Ese es un punto importante, y mientras más rápido comuniquemos al cliente, a la empresa, eso va a garantizar que conseguir la promesa que queremos conseguir sea mucho más rápido y realista de hacerlo. Otro punto fundamental, y poco para acelerar y no los quiero tampoco cansar: necesitamos ordenar los flujos de trabajo. A veces eso suena muy técnico, ¿ok? Y yo les hago
aterrizar esto de la manera súper sencilla. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quieres conseguir en las siguientes 2 horas? ¿Qué quieres conseguir hoy? Algunos quieren que el correo electrónico que están elaborando suene formal. Ok, la IA te puede ayudarte para ese objetivo. Otros lo que quieren es armar un plan estratégico de marketing para poder trabajar durante todo este mes. La IA te puede ayudar con ello. ¿Ok? Enfóquense en los objetivos, no en las herramientas, porque hay múltiples herramientas. Ayer fue ChatGPT, hoy es DeepSeek, mañana será X. Pero lo que tenemos que entender es cuál es el objetivo y qué cambio de comportamiento nos va a generar a nosotros como usuarios, pero también como líderes, porque ese es un fundamento también a tomar en cuenta. Como líderes también tenemos que ver cómo la IA está cambiando la forma de trabajar en nuestras empresas. Otro elemento fundamental es que el prompt engineering es aún más relevante. ¿Ok? El prompt engineering son las técnicas que usamos para conversar con la IA. Conversar es como hablar con una máquina. ¿Ok? Tiene sus códigos. Por ejemplo, cuando te encuentras con tus amigos, dices, oye, ¿qué tal? ¿Cierto? Cuando te encuentras con tu profesor, cuando te encuentras con tus colegas de trabajo, tienes otra forma de hablar. La IA tiene su propia forma de hablar. Hay un lenguaje, hay un código. Y es aún más relevante de lo que puedan creer. He visto más de una ocasión de personas que utilizan la IA generativa como si fuese Google. Una pregunta, una respuesta. No, lo que tenemos que hacer es un flujo de conversación y mejorar también nuestra forma de redactar o incluso de interactuar con vos. Por ejemplo, con Google AI Studio pueden hacer ello. Otro punto importante es no olvidemos que el foco es resolver la necesidad del cliente. ¿Ok? Esto también no debemos de olvidarlo. No es el objetivo que esta inteligencia artificial tiene un CI de 120, este de 140, este de 150, este de 70B, 40B. Está bien. Para los técnicos eso es relevante, ¿ok? Para nosotros los técnicos es relevante, pero tenemos que aplicar siempre la empatía, ¿ok? La empresa, el cliente, quiere soluciones, quiere eficiencia, quiere más ventas. El estudiante no quiere jalar el curso, ¿cierto? Por ejemplo, la ama de casa tal vez quiere una herramienta que le ayude tal vez a ordenar el día, etcétera, ¿ok? Eso es lo que realmente importa en la tecnología. Y esto es también algo que necesitamos poder ver. Ahora, la IA, para tener más tiempo para construir relaciones, esto en el ámbito comercial es fundamental, ¿ok? Hay diversos estudios, incluso Salesforce ya ha hecho estudios al respecto, en donde encuentra que cerca del 70% del tiempo de un representante de ventas, un ejecutivo de ventas, se la puede estar pasando en labores operativas, subiendo información al sistema, armando un reporte, buscando información, y cuando se desagregan esas tareas, se descubre que podemos usar la IA para darle un impulso a cada una de ellas. Y todo ese tiempo ganado debe ser utilizado para mejorar y construir mejores relaciones con el cliente. En la aplicación comercial eso es fundamental, porque es cierto, es importante tu producto, es importante la reputación de tu empresa, pero siempre va a haber un momento en donde cuando compren, te compran a ti. Y esto es algo fundamental también de notar. Otro componente, si es que acá tenemos gerentes generales, tenemos dueños de empresas, también es importante señalar lo siguiente. Den el salto, ¿ok? Den el salto. Yo sé que algunas empresas dicen, no, es una tecnología que mi equipo de TI no lo ha validado. Conversen con su equipo de TI, tal vez podamos tener una VPN donde podamos trabajar ello. Pueden probar el Copilot, que también les puede ayudar. Quieren dar un salto mayor, una RAC, que ya lo comentó el doctor Vidal, podemos también realizarlo. Hay múltiples formas de ir avanzando, pero lo que no podemos permitir es lo siguiente, y les comparto que esto es experiencia personal, experiencia de empresas, y también en los casos donde hemos aplicado esto, y diversos estudios que lo muestran, si eres un perfil senior en tu trabajo,
la IA puede tranquilamente elevar tu productividad hasta 3 veces. Hasta 3 veces. Si tu trabajo implica estar frente a la computadora, tranquilamente puede incrementar hasta 3 veces. Si tienes un nivel junior, por ejemplo, puede incrementar un 30-50%. Y si eres un líder de una organización, vas a notar que la eficiencia puede llegar incluso hasta el 30% cuando lo ves de forma global. Entonces, en un mundo en donde cada vez vamos de manera más rápido, es algo que ser más eficientes es importante. Y finalmente, para terminar acá la idea, ChatGPT no lo es todo, es el punto de partida, pero tenemos más inteligencias artificiales e incluso lo que podemos hacer es construir nuestro propio modelo, ¿ok? Los RAGs es el camino para muchas necesidades que hoy en día enfrentamos en las empresas. Bueno, muchas gracias. Es un poco lo que quería compartir por acá. Pueden escanear el código QR y estar en contacto conmigo a través de LinkedIn. Y bueno, creo que tenemos ahí unos minutos para conversar. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Bueno, en el proceso de transformación digital lo que tenemos es que estamos enfrentando siempre tecnologías disruptivas, como por ejemplo, estamos hablando ahora de la IA, estamos hablando de cómo entonces estas tecnologías disruptivas son adoptadas en las empresas. Entonces, cuando las empresas las adoptan, enfrentan por un lado un cambio cultural, tienen que desarrollar sus cambios organizativos y se presentan oportunidades de mejores ingresos, de recortar costos, etcétera, pero también evidentes los riesgos, se presentan problemas eh, de seguridad, ¿no? Y hablando de seguridad, también expandamos un poquito a cómo la IA nos puede ayudar en la seguridad. Pero bueno, yendo primero a las preguntas del público. Tenemos algunas, las dos primeras, gracias a James Florian y a Alfredo Sotomayor, nos preguntan sobre detección facial. ¿Cómo se pide la autorización para procesar los datos a los clientes cuando lo que estamos haciendo es reconocerlos, pues, reconocer su rasgo? Y otro tema, el que nos pregunta Alfredo Sotomayor, que tiene algo que ver, pero también es cómo la IA nos puede ayudar en los temas de eh, seguridad ciudadana, ¿ok? Entonces, la idea era primero conversar entre nosotros un poco sobre las aplicaciones que tenemos de IA, conversar un poquito de esta, pero en particular quería preguntarle, no sé si Nicolás nos puedes ayudar un poquito sobre aplicaciones de reconocimiento facial, ¿no? Y de paso que podemos ir respondiendo a las preguntas del público, porque primero era esa conversación. Entonces, primero un poquito sobre aplicaciones de reconocimiento facial y preguntarles a nuestros panelistas en general sobre la seguridad frente a la inteligencia artificial. Muchas gracias. Nicolás, primero, por favor. Sí, claro. A ver, en temas de reconocimiento facial, es, yo creo, bueno, obviamente siempre hay distintas políticas de seguridad, las que siempre tenemos, acepta uno usarlas en la mayoría de casos. Em, Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que justo lo que el tema que trató Marco y Erwin en que los modelos de inteligencia artificial pueden ser muy exactos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un modelo que reconoce, escanea nuestro rostro al usar el celular, por ejemplo, eso no tiene que salir de nuestro celular, ¿no? La llave que reconoce este es tu rostro, por ende puedes abrir tu celular, se puede quedar en tu dispositivo, no se tiene que ir a ningún otro lugar, ningún otro servidor. Si esa única funcionalidad de inteligencia artificial está instalada en el dispositivo, ¿no? Entonces, sí se puede crear modelos tan exactos y para un solo propósito que no escapan ni digamos si no tienen que ser públicos, si no tienen que salir dentro de los confines del dispositivo. Y en el tema de la seguridad, sí es un tema con el que he lidiado. Una de las empresas en las que trabajé hace unos años, Dataminer, ellos básicamente han creado la habilidad de extraer toda la data del Internet, de las redes sociales, Black Web incluso, y compilan toda esta información y la convierten en alertas,
¿no? Muchos gobiernos son sus clientes, muchas organizaciones de noticias, ¿no? Y, por ejemplo, ellos descargan una imagen que se posteó en redes sociales y detectan que hay fuego, detectan que es un incendio. La IA dice, hay un incendio posteado en Nigeria, por ejemplo, ¿no? Y lo alerta. Entonces sí, la inteligencia artificial, de hecho, yo lo vi de bastante cerca, eh, cumple un rol en la seguridad ciudadana muy palpable. Muchas gracias, Nicolás. Marco, no sé si nos puedes dar tu opinión. Sí, en el tema del reconocimiento facial generalmente lo que siempre se protege es la identidad de la persona, ¿no? Entonces, y en ese sentido, efectivamente, inclusive cuando creo que vas a utilizar la aplicación de identificación de rostro, Apple te dice, oye, aceptas las condiciones de uso y te avisa de que efectivamente no va a salir la información del teléfono, ¿no? Entonces, siempre, efectivamente, todas las empresas son muy cuidadosas con el tratamiento de los datos personales, porque estas son políticas a nivel mundial y nosotros estamos empezando a trabajar con esto. Tenemos una autoridad de protección de datos nacional, de datos personales ahora en Perú, que tiene que empezar a funcionar, pero es un tema que todavía estamos bastante en pañales, ¿no? Y en estas aplicaciones lo que hacen es reconocen el movimiento de los ojos, no es que reconozca el rostro completo ni trate de hacer una asociación de la persona con su identidad, sino que simplemente es un dato, ¿no? O sea, son componentes faciales lo que detectan y entonces en este caso, por ejemplo, no hay ningún problema porque no está haciendo identificación o matching entre el rostro y una identidad de una persona. Pues básicamente lo que hace es identifica esa intención, ¿no? Lo mismo podría ser si alguien si identificara que está agarrando una prenda, por ejemplo, en un mall, ¿no? O sea, simplemente se da cuenta que está agarrando una prenda, no está identificando a la persona. Y el tema de los ojos, pues es lo mismo, ¿no? Entonces no aplicaría un tema de protección de datos personales en ese caso. Y en el caso de la seguridad, efectivamente, lo que pasa es que creo que estamos un poquito más atrás que de la utilización de la inteligencia artificial, ¿no? Tenemos que tener sistemas interconectados eh, a nivel de toda la policía, de las municipalidades, los sistemas de las municipalidades tendrían que estar conectados con los de la policía. O sea, hay un tema primero de conectividad de todas las fuentes, ¿no? Para poder a partir de ahí utilizar. Eh, y Nicolás lo comentaba muy bien al inicio, ¿no? O sea, él empezó estudiando temas de data science, hablando temas de datos, porque todo parte a partir de la información, ¿no? O sea, no puedo tomar decisiones precisas si no tengo información adecuada, no he limpiado. Y lo que pasa muchas veces en el mundo, en el caso del gobierno, de repente también pues, por número uno, no estamos interconectados, ¿no? Y si no estamos interconectados, si no tenemos toda la información centralizada para poder tomar acción sobre el problema de la delincuencia, por ejemplo, en el país, pues es muy difícil, ¿no? Porque habrá en islas y cada uno tratará de hacer sus intentos y será poco productivo. Pero en las empresas privadas también, ¿no? O sea, tienes que tener tus datos curados, porque si no, no sirve la data y al final puedes llegar a conclusiones erróneas, ¿no? Y ese todo ese trabajo que desde la inteligencia artificial va a aprovechar mejor si la data está bien, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va los temas. Muchas gracias, Marco. Erwin, por favor, tu opinión. Sí, ahí para compartir un poco, daría un poco de contexto antes. Fines del año pasado me invitó la PCM como parte de un panel de expertos para dar opiniones sobre cómo podemos adaptar el marco normativo de inteligencia artificial con el fin de un poco acercarnos a los lineamientos de la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Y ahí se discutieron varios aspectos importantes y uno de ellos es justamente lo que se está comentando acá, que es la privacidad. Tenemos que ver un poco lo siguiente. La IA tiene dos ingredientes, como les comentaba en la presentación: datos
y algoritmos de aprendizaje. ¿Ok? No va a haber IA si es que no hay datos. Lastimosamente es así. Entonces, cuando yo me pongo ya en el rol de ciudadano, tenemos que entender lo siguiente. Tenemos el beneficio que te da la IA, pero hay una concesión que tengo que hacer que son los datos. ¿Cuál es el equilibrio perfecto? Eso va a depender de la necesidad y la pertinencia de lo que queremos resolver pronto, ¿no? Entonces, eso creo que va a dar un marco para poder saber en qué situación estamos moviéndonos adecuadamente o no. Si vemos que es una región, un país donde los índices suben de criminalidad, probablemente la concesión de los datos puede estar más orientado a aplicaciones más rápidas, ¿cierto? Y eso también va a depender un poco ya de la situación y el tipo de tecnología y casi uso final que se van a realizar, ¿no? En el caso de los reconocimientos faciales y demás, justamente pasan a través de ese marco, ¿no? Una pregunta que muchas veces me hacen es, por ejemplo, también sobre los datos y la privacidad o la propiedad intelectual de lo que uno pueda generar con la IA, que son preguntas ciudadanas que muchas veces he escuchado, ¿no? Y eso también va a depender de la tecnología y también del nivel de involucramiento que tengamos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que es muy beneficioso para la sociedad, pero tengamos en cuenta que cuál va a ser el nivel de concesión de datos que vamos a dar. Porque podemos tomar esta decisión, que en alguna vez también he estado en un auditorio que me han dicho, no, yo no quiero compartir nada de mis datos, ¿ok? Entonces, no recibirás los beneficios o alcances de esta nueva tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que eso va un poco por ese lado. Muchas gracias, Erwin. Y los tres han mencionado a DeepSeek, ¿no? DeepSeek está generando cambios, se ha entrado y ha sido disruptivo dentro de esta ya tecnología disruptiva que es la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasará con esta irrupción? No sé, Nicolás, ¿nos puedes dar tu opinión? Claro que sí. Bueno, en verdad completamente de acuerdo con lo que Erwin mencionó. Creo que él lo dijo mejor de lo que yo lo podría explicar, pero sus palabras son muy ciertas. Es importante saber que estos modelos de inteligencia artificial, con el pasar del tiempo, pero incluso hoy, pueden ser creados por uno mismo, no por una misma organización. Entonces se está democratizando un poco más y en teoría también mejorarían porque son creados con un uso más exacto, ¿no? Si usas, por ejemplo, algo como OpenAI para un caso específico de tu empresa, hay mucho en el entrenamiento de ese modelo que es irrelevante para ti, muchísimo, la gran mayoría, ¿no? Pero si se crea una inteligencia artificial, un modelo con mucha más exactitud, entonces, además del tema de la privacidad también, ¿no? También eh, sería bastante bueno, ¿no? Hay mucho más control. Yo creo que la tendencia va por ahí. Muchas gracias, Marco. ¿Tú qué nos puedes contar? Bueno, DeepSeek va a ser, o sea, al final lo que ha ocurrido es que ante una situación de restricción se ha generado la necesidad de crear una tecnología nueva, más eficiente y sin posiblemente las capacidades de procesamiento que los procesadores norteamericanos tenían, ¿no? Entonces, al final, ayer estaba en la charla de Luis Babanacao justamente y él hablaba de eso, ¿no? O sea, la necesidad genera la creatividad, ¿no? Entonces, hablaba de que nosotros tenemos un país muy rico y que posiblemente esta abundante riqueza nos ha hecho un poco quedarnos atrás y países con menos recursos tienen mejores economías posiblemente, ¿no? Entonces, y aquí ha pasado lo mismo, ¿no? O sea, eh, hubo un bloqueo para que los procesadores que se utilizan en inteligencia artificial lleguen a, al-
a la China, ¿no? Y lo que ha ocurrido es que pues, han construido algoritmos mucho más eficientes que no necesitan de esos procesadores, ¿no? Entonces, esto es bueno porque, número uno, se sigue innovando. Esto es bueno porque se demuestra que los modelos no tienen una nacionalidad, que es también un tema importante. Esto es bueno porque democratiza la tecnología y permitiría que de repente estados, y no solo empresas con altos presupuestos, puedan aplicar inteligencia artificial, ¿no? Nuestro estado tiene un presupuesto bastante pequeño. Entonces, yo creo que es una oportunidad y es un avance. Al final yo lo veo como un avance en esta vorágine en la cual estamos con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y lo increíble es que son solo 3 años y ha avanzado mucho y se ha avanzado tremendamente, ¿no? Creo que este año también ha sido la primera vez que eh, un premio Nobel, si no me equivoco, de química o de biología, es alguien que ha utilizado inteligencia artificial para crear las proteínas que ayudan a resolver problemas de muchas enfermedades que si no hubiera sido con inteligencia artificial se hubieran demorado mucho tiempo y hubiera costado demasiado. Y dado que tenemos ya esta facilidad, enfermedades que posiblemente los laboratorios nunca hubieran querido estudiar y analizar, posiblemente ya puedan tener en el corto plazo solución, ¿no? Entonces, tenemos que mirar lo vasto que es la aplicación de esta tecnología en las diferentes industrias y cómo va a transformar el mundo, ¿no? Erwin, tú ya nos habías comentado sobre DeepSeek, no sé si puedes profundizar un poquito. Sí, en el caso de DeepSeek es un caso muy interesante y puesto que el auditorio que nos sigue acá en el TDD son varios de la UNI y universidades también afines, comentaría brevemente también algo para agregar lo siguiente. DeepSeek ha podido ser posible porque chicos que estaban allá en China tuvieron restricciones de compra de computadoras y reconfiguraron los algoritmos. ¿Y cómo lo hicieron? Utilizando álgebra lineal, matemática discreta, mejorando el álgebra booleana que estaban sobre los modelos ya con el cual venía OpenAI y Llama, el punto flotante, cosas que si ustedes son estudiantes de ingeniería ven en los primeros 5 ciclos, ¿ok? Y si están en la maestría, están reforzando nuevamente en los 2 primeros ciclos. Entonces, lo que nos permite la IA es algo que yo noté en la primera semana nada más del lanzamiento del ChatGPT, es que democratiza el conocimiento, democratiza el acceso, el entendimiento del conocimiento, porque probablemente haya un super paper ahorita en internet. Recuerdo cuando yo estaba llevando tesis 1 y me descargaba papers de Corea del Sur, eran enormes y entendía no mucho, poco, pero que puedas poner un paper súper complejo al ChatGPT, Mistral, Gemini, y que le digas, explícame de 3 maneras diferentes para el nivel de un estudiante de ingeniería de 4º ciclo, de qué trata este paper, es impresionante. Eso no existía y estamos en esa era. Entonces, no solamente la IA democratiza el entendimiento del conocimiento, sino el caso de DeepSeek también nos demuestra que podemos construirlo incluso con restricciones. Y eso nos lleva a que incluso podríamos construir uno en la universidad, podríamos construir uno también por cada una de las empresas. Y la IA, más que un iPhone que viene a ser una tecnología creada por una empresa de forma privativa, parece ser realmente que es más como una web, que si tú tienes un hosting, si tú tienes una computadora en tu casa, lo puedes instalar, lo puedes levantar y lo puedes customizar. Eso creo que es el camino en el cual nos estamos acercando. Muchísimas gracias, Erwin. Y sí, bueno, las tecnologías digitales lo que hacen es democratizar, ¿no? Ya estamos todos utilizando ese Zoom y es algo totalmente natural, cosa que hace muchos años existía, ¿no? Ahora, bueno, algo más que quisiera
tomar de repente tal vez como una última conversación, porque ya estamos pasando un poquito del tiempo, pero eh, estamos enfrentando entonces una redefinición de las aplicaciones comerciales, ¿sí? Cómo ven ese tema? No sé, también nuevamente en el mismo orden, Nicolás, por favor. Una vez, me acuerdo hace un par de trabajos atrás, eh, yo era muy cercano al gerente de la empresa y él veía el tema de ventas muy cercanamente. Y él me comentó una vez que conversó con un consultor de ventas que había realizado su propio estudio de qué aspectos, qué componentes de la personalidad de alguien los hace un buen vendedor, ¿ya? Y después de entrevistar a muchos vendedores, buenos, regulares y no tan buenos, en su estudio privado personal llegó a la conclusión que los buenos vendedores, lo único que tienen en común, los buenos vendedores, es que su capacidad analítica es relativamente baja. ¿Ya? Entonces, basado en eso, por ejemplo, podemos deducir que el mejor vendedor, no sé si cuántos de los que estamos acá hemos lidiado con sistemas de ventas como CRM, por ejemplo. Es un dolor de cabeza. Oye, necesito que grabes si llamaste a esta persona, necesito que documenten todo lo que han hecho, ¿no? Entonces, todos estos roles administrativos, sucede que entre mejor, parece ser que los mejores vendedores son los que peores siguen procesos y sistemas. Y es que tiene mucha lógica, porque eso quiere decir que el mejor vendedor es el mejor humano, pero es una muy mala computadora. ¿No? Y que está bien, porque no somos computadoras, somos humanos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que veo, ¿no? Que vemos una gran oportunidad de explotar nuestra humanidad y de dejarle a las computadoras el trabajo de las computadoras. Es cierto, y yo creo que muchos de los que estamos acá podemos tener pasión por actividades técnicas, repetitivas incluso, ¿no? Pero creo que tal vez lo que encontrar un buen balance de dónde entramos nosotros, dónde entra computadora, todo eso es lo que estoy viendo, ¿no? Un renacer, digamos, de la definición del trabajo que tengo que hacer yo y que puede ser automatizado. Gracias. Marco, por favor. A ver, y voy a hacer una especie de publicidad a Nicolás, ¿no? ¿Para qué necesitamos un CRM si lo que tú deberías tener es un chat que te resuelva todos tus problemas y ya no tengas que llamar a nadie? Por ahí debes comprar todo. Tu teléfono debería ser el CRM de la empresa con la cual quieres interactuar. Eh, y ya no hay CRM. Eso por un lado, ¿no? O sea, creo que cada vez más nosotros queremos interactuar de manera más sencilla, que todo se me solucione, ¿no? Eh, y en el mundo de las telecomunicaciones, por ejemplo, muchas aplicaciones modernas de cores, de telcos para, sobre todo, empresas móviles virtuales, por ejemplo, que no tienen infraestructura ni nada, sino simplemente la conectividad, tienen un app, no tienen ya CRM siquiera. Esas empresas no tienen call center porque también tienen que reducir costos. Entonces, todo se hace a través del app, ¿no? Entonces, es una manera diferente de mirar, ¿no? El cliente no tiene por qué llamar a ningún número, su app hace todo. Y ahí resuelve todos sus problemas, ¿no? Entonces, es una manera diferente de tener grandes sistemas core atrás con CRMs, y call centers y todo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ese es un tema que, al cual deberíamos ir, ¿no? Lo mismo en el retail, ¿no? Lo mismo en el retail. Eh, la experiencia de ir a la tienda y ver las cosas físicas, seguro que siempre estará ahí, pero lo que ya estamos demostrando poco a poco es cuando vas a una tienda, no están todos los modelos que están
en la página web o en el app. Entonces, de repente terminas comprando por el app a pesar de que has visitado la tienda físicamente, ¿no? Entonces, yo creo que todas las aplicaciones comerciales tienen que empezar a redefinirse y creo que la autogestión es un tema muy importante, ¿no? ¿A quién no le gustaría que todos los temas los resuelva simplemente por la aplicación y que tenga la confianza de que todo eso se va a resolver ahí? Eso por un lado. Y por otro lado, las aplicaciones comerciales, bueno, a medida que van envejeciendo, se tienen que rehacer. Y para comentarles el tema también de la inteligencia artificial con asistentes para programación, es un tema que está funcionando bastante bien. La lógica de negocio no te la puede resolver la IA, pero toda la parte de programación te la resuelve tranquilamente y eso reduce costos de manera impresionante, ¿no? Entonces también recodificación de aplicaciones antiguas con lenguajes nuevos, con inteligencia artificial, pues debe reducir 30%. Lo que yo he visto es 30% el tiempo y te simplifica un montón porque te estandariza mucho más de lo que podría ser un programador, ¿no? Entonces la IA también en la parte de programación está yendo bastante bien. Por favor, Erwin, tu opinión. Sí, lo que ahí agregaría es un poco también entender de una forma el equilibrio, ¿no? Hay un principio de Pareto 80-20, que creo que acá también puede servir bastante. Del lado de retail, por ejemplo, podemos de alguna forma automatizar el 80% de la interacción con el cliente, reclamos, ventas, etcétera. Pero siempre va a haber un 20% de personas que quieren ser atendidas por otras personas. ¿Ok? Entonces, eso también es importante. Y ese tiempo ahorrado, implementarlo para mejorar el servicio, ¿no? Por el lado también de lo que viene a ser el uso del CRM y los aplicativos y un poco comentando lo que comentó Nicolás, en efecto, un buen vendedor es alguien el cual tiene una empatía enorme, súper enorme, y la parte técnica no tiene por qué ser lo fuerte. Y la verdad que justamente ahí es donde la IA tiene un impacto bastante bueno, particularmente cuando he estado en varias empresas y les he mostrado cómo utilizar la IA generativa. Siempre he sentido que el área de ventas es el que más le agrada muchísimo, porque que el correo, que bajar la data, que el Excel, un par de preguntas a la IA, ya me resolví en buena medida todo esto, ¿no? Entonces ahí siento que el impacto está realmente por ahí. Y un poco también para ir dando una especie de mensaje final, yo creo bastante el hecho de que la inteligencia artificial vamos a comenzarlo a ver más allá de que simplemente sea un resumidor o un razonador en alguien el cual podamos delegar tareas, ¿ok? Que ese es el fundamento de los agentes. Entonces, vamos a acercarnos más a ello, ¿no? Ya no es tanto, ya nos estamos acercándonos a que ya no sea tanto que voy al app a comprar, sino que mi refrigeradora ya sabe que ya no tengo huevos, ya no tengo lechuga, por ejemplo, y compre por sí misma. ¿Ok? Entonces nos vamos a acercar más ahí. Y probablemente, y a mí me gusta un poco dar a veces análisis generacionales, un millennial como yo tal vez ya no le llame mucho la atención eso, pero un Gen A, que ahorita tiene 17, 18 años y ha corrido detrás de Speed, por ejemplo, tal vez ellos sí. Y la Gen B, que ya comenzó a hacer este año, también. Entonces, poco para ver las tendencias a futuro, ¿no? Tu micro, Fernando. Fernando, tu micro está apagado. Sí, sí, muchísimas gracias. Yo recordarles que la misión del Instituto de Transformación Digital es promover la transformación digital del Perú y como parte de nuestros esfuerzos presentamos estos TD Talks. En febrero, nuestro TD Talk 24 será el rol de gobierno corporativo TI en la transformación digital y va a ser el jueves 20 de febrero. ¿Ok? Recordarles eso. Y, por favor, todo esto está quedando grabado y va a ser difundido a través de nuestras redes sociales.
Yo quiero agradecer a nuestros panelistas y bueno, por favor, quisiera darles la palabra para que puedan despedirse uno a uno de nosotros. Muchísimas gracias. Nicolás, por favor. Ha sido un tremendo gusto, en verdad. Qué bueno que, a pesar que este es un tema que veo muy seguido, siempre queda espacio para aprender cosas nuevas. Marco, Erwin, gracias porque yo he aprendido también hoy. Me ha gustado escuchar distintas perspectivas del mismo tema. De verdad que sí, y espero que la ocasión se pueda repetir pronto. Sí, Marco. Bueno, agradecer a mis compañeros de panel, ha sido muy enriquecedor y sobre todo complementándonos claramente en un tema tan amplio y que tiene tanta discusión y todavía tanto por conocerse, ¿no? Les agradezco mucho a todos y a todos los que han asistido a este TED Talk. Muchas gracias, Marco. Erwin. Un gusto haber estado en este panel. Gracias, doctor Manuel Velarde, por la invitación. Así que he aprendido muchísimo también de ustedes, de distintas perspectivas. Me ha gustado el Human in the Loop del doctor Marco Vidal, así extraordinario, y la experiencia sobre los ejecutivos de ventas de Nicolás. También ha sido un insight muy profundo para mí. Y bueno, gracias y espero verlos pronto. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los que se han conectado y nos vemos el 20 de febrero en nuestro TED Talk 24, el rol del gobierno corporativo TI en la transformación digital. Buenas noches con todos. Buenas noches.